Muy buenas tardes, mi nombre es William Alexander Gómez López, yo soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Minuto de Dios. Curso el tercer semestre y en nuestro plan de formación en este semestre vemos una materia que se llama Desarrollo Social Contemporáneo. Eh, esta actividad está ligada al capítulo 2 del libro sugerido para la cátedra, en la cual vamos a hablar sobre los hitos históricos que han marcado el desarrollo de la humanidad. En la introducción del capítulo me quedó algo muy latente, que era todo el tema de la visión de un país, cómo se ve un país o hace que ese país se vea como un país desarrollado, en la cual nos da tres ítems básicos. El primero es el desarrollo económico, el crecimiento económico. País con económicamente bien, es un país que definitivamente siempre ya el desarrollo es mayor y cada día nos sorprende más, igual que cuando hablamos de sus bienes y cuando hablamos de sus servicios. Eso es lo fundamental para que un país genere desarrollo y genere progreso. Del primer hito que yo les voy a hablar es en la época del descubrimiento, en el siglo XVI, en el año 1533. Las monarquías españolas y portuguesas en esa época tenían muchas colonias por distintas partes del mundo, África, Suramérica, Centroamérica. Y esas colonias, ellos empezaron a sacar y explotar sus recursos, buscando siempre traerlos a las metrópolis y distribuirlos. Algunos naturales, otros ya pues llegaban, procesaban y los vendían más costosos. Digamos que en esa época, además de eso, también la marca de las razas era muy notoria. La raza árida era, pues digamos que la raza líder, la raza poderosa, y las razas americanas, los mestizos, todo ese tipo de razas no tenían tanto dominio. De hecho, no tenían dominio, no tenían nada. Simplemente ellos eran los que tenían que trabajar y explotar. Un hito que les vengo a comentar el día de hoy es después de la Primera Guerra Mundial. eh, las potencias vencedoras que fueron Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, Francia y otros aliados que tenían en esa época, aprovechando pues todo el tema de la devastación que hubo, colonizaron algunas partes también. Exactamente igual como lo había comentado anteriormente con España y Portugal, hicieron las mismas actividades de explotación y incluso hoy todavía hay muchísimas colonias de esos países repartidas por el mundo. Pues aprovecharon el momento y pudieron obtener esos resultados. Nuestro tercer hito ya nos desplazamos hacia la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la República Socialista Soviética quedaron siendo las potencias militar y económicamente. Ellos que empezaron a buscar expandirse, logrando atacar o invadir Europa, que en ese momento Europa estaba devastada socioeconómicamente por la guerra, por lo que había causado, más que todo en países como Alemania, Polonia, países que sufrieron el impacto más fuerte. Y pues la República Socialista intentó expandirse. Afortunadamente, pues digamos que los países occidentales también frenaron ese crecimiento, pues lo que vemos hoy en día lo conocemos como Rusia. Frenaron ese crecimiento del socialismo en Europa y se recuperó positivamente Europa como continente. Ya me voy hacia el 20 de enero de 1949, cuando toma posesión en Estados Unidos el presidente Harry Truman. El presidente Truman planteó dos frases en su discurso de posesión. La primera era el desarrollo y el subdesarrollo de un país, la división de países desarrollados y subdesarrollados. Eh, Además de eso, pues hablaba y expresaba de que los países desarrollados no tenían que ayudar a los países subdesarrollados, sino que los países subdesarrollados o los países que estaban en proceso de desarrollo o en formación
esos países tenían que salir adelante basándose en sus recursos, en los recursos propios para poder adquirir y no necesitando ayudas de los países ya desarrollados. El siguiente hito que les quiero compartir fue en el año de 1960, cuando Walrose sacó su teoría del despegue. Él lo que hacía básicamente era dar 5 pasos, y en esos 5 pasos él recomendaba que se aplicaran a los países del tercer mundo, pues para lograr modernizarlos. Los 5 pasos que él mencionaba eran la sociedad tradicional, eh, la precondición para el crecimiento y el desarrollo, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa de alta consumo. Todo eso para buscar la evolución económica del país. Y en su teoría aplicaba que si ellos aplicaban estos 5 pasos lograban generar desarrollo, un desarrollo total. Ahí en esa parte también podemos sacar la Alianza del Progreso, la Alianza para el Progreso, que pues fue una ayuda que se le daba a los países de Latinoamérica para que pudieran generar progreso a nivel socioeconómico, que generaran desarrollo y pues en todas las ramas pues lograr salir del subdesarrollo. Ya por último, en el año 2003, el Banco Mundial hizo un estudio en el cual dividía los países en desarrollados y en subdesarrollados. ¿Qué buscaba el Banco Mundial con eso? Entender cómo eran las diferencias de un país desarrollado con un subdesarrollado en muchos ítems. Entonces, por ejemplo, en el primer ítem que hablaba el Banco Mundial era en la inversión que se hacía en la salud. En la inversión que se hacía en la salud en un país desarrollado era de $2.700 por persona. Mientras que cuando lo mirábamos en un país subdesarrollado, ya en América Latina, eh, era de $262, una diferencia abismal de casi $2.000. Eso en el tema de la salud. Ya cuando hablamos del tema de la educación, la inversión en un país desarrollado por persona era de $4.000. Mientras que si lo veíamos desde América Latina, la inversión era apenas de $400 por persona, lo que justificaba los datos que daba el Banco Mundial en ese momento y nos hacía entender el tema del desarrollo, lo fuerte que es en algunas potencias y pues lo mal o lo lento y paulatino que es en los países subdesarrollados, en los países del tercer mundo, como se conocen. Bueno, ya con esto cierro el video, espero pues les haya servido y por lo menos en lo personal, bastante interesante el tema, la lectura, entender el por qué o cómo se ha venido desarrollando el mundo a través de los años y a través de dichos sucesos como los que venía comentando. Y nada, nos veremos en una próxima ocasión para una próxima clase o para otra próxima tutoría. Muchas gracias.